Hoy hablaremos de los filibusteros y del funcionamiento de esta institución. Comencemos por decir que la palabra filibustero proviene del holandés vrijbuiter, el que va a la captura del botín. En inglés sería freebooter y en francés filibustier. Arciniegas dice que el paso de freeboots a filibustero admite un escalón intermedio que es el ron. Como sabemos, para los reyes de Francia y de Inglaterra, el estatus de los filibusteros dependía siempre de la situación política del momento. Si se necesitaba de ellos, se les daba una categoría oficialmente reconocida, con todas las consideraciones otorgadas a los marinos y a los soldados. Cuando entre los reinos cesaban las hostilidades, o cuando había alguna alianza, los filibusteros eran perseguidos. Vamos a hablar de los barcos que usaban. Los filibusteros nunca construían sus propios barcos. Siempre se apropiaban, naturalmente, los ajenos. Para eso eran chorros. Una flota de filibusteros era siempre una concentración heterogénea de todo tipo de embarcaciones. Tampoco mostraban un afecto especial por aquellos barcos de los cuales se adueñaban. En cualquier ocasión estaban dispuestos a abandonarlos y a navegar con cualquier otro que les viniera mejor. Tal era la practicidad que buscaban los filibusteros que cuando ganaban algún barco, lo primero que hacían era despojarlos de todo peso inútil, ¿no? Así terminaban en el fondo del mar los adornos, los mascarones de proa, los delfines y los ángeles del castillo de popa. También tiraban al mar los muebles, las alfombras, las puertas, los platos, el cobre lo fundían para hacer balas, y toda esa descarga de peso casi se anulaba con la carga de otras cosas, por ejemplo cañones, y unas planchas sobre la cubierta que servían para protegerse de los cañonazos enemigos. Solían usar unas embarcaciones llamadas sloop. Por su poco calado, podían deslizarse fácilmente entre los arrecifes u ocultarse en las ensenadas, y los galeones españoles, incluso aquellos de los cuales llegaban a apoderarse, eran barcos lentos, fuertes, pesados, no les servían a los piratas. Por lo general, cuando se apropiaban de uno de estos barcos, pues redondamente los vendían o simplemente los hundían. El reclutamiento de piratas se hacía en todos los barcos capturados que no fueran españoles. Por lo general eran los mismos prisioneros quienes pedían convertirse en hermanos. La primera razón, por supuesto, era la libertad, y la segunda, desde luego, la posibilidad de saquear o de hacerse de algún dinero. Parece que los marinos oficiales, quiero decir, aquellos que no eran piratas, en aquel entonces recibían un trato muy riguroso y eran pagados de modo irregular. Estoy hablando por ejemplo, de la Real, de la Armada inglesa, por ejemplo. Era frecuente que los capitanes retuvieran una parte del sueldo de sus soldados. La alimentación era mala, se concedía muy raramente permiso para desembarcar. Por ejemplo, los marinos que iban a cargar tabaco en Virginia tenían prohibido bajar luego de varios meses de viaje, ¿no? La Armada inglesa temía las deserciones y mantenía a sus marinos sin descender del barco lo más que podían, y los tranquilizaban distribuyéndoles ron, y a veces hacían subir a bordo algunas prostitutas. Los capitanes reales, estoy hablando siempre del régimen oficial ahora, ¿no?, tenían derecho a la vida o muerte sobre su tripulación, y los castigos eran mucho peores que los que se proporcionaban en los barcos piratas. Uno de los más comunes era enviar al soldado a permanecer durante varias horas en lo alto del palo mayor cuando hacía mal tiempo, y más tarde o más temprano se caían. Casi era una muerte segura ir allí, ¿no?
Los descontentos no tenían otro recurso que esperar el encuentro con algún barco pirata y pedir su ingreso allí. Y la traición que hacían a la Armada Real servía como argumento para hacerse admitir. Pasemos ahora a las jerarquías de los filibusteros. El primero en aquella hermandad era naturalmente el capitán. Se lo elegía por votación entre los tripulantes, y esto no le aseguraba un puesto permanente, ni vitalicio, ni mucho menos, porque con un solo fracaso alcanzaba para que el elegido terminara colgado, ¿no? Después estaba el contramaestre, una especie de comisario general, que se encargaba del cuidado de las provisiones o del mantenimiento de la disciplina. Después estaba el nostramo, que era el encargado del velamen, de los palos, de las velas, de las sogas. Naturalmente había artilleros, el cirujano, el cocinero, y todo eso. Pero había también músicos. Ningún barco filibustero navegaba sin músicos. Naturalmente esto era para combatir el aburrimiento de las calmas chichas, pero también eran utilizados en la táctica de la captura. Parece que cuando se intimaba un barco a la rendición, los músicos tocaban aires marciales o se limitaban a hacer sonar sus instrumentos con gran estruendo de disonancias, y durante ese momento la tripulación bailaba y tiraba tiros al aire, y esto, aunque parezca una estratagema pueril, parece que daba mucho resultado. En realidad lo que asustaba más que la música eran los tiros al aire y la situación misma. No es que me asustaran las disonancias, que me asustan por otra parte. Bartholomew Roberts era un filibustero que amaba la música. Y es un buen comienzo para un cuento, ¿verdad? Había raptado a un flautista y a un violinista y a un laudista, y los hacía tocar en proa todo el tiempo. Para escucharlos, Roberts se vestía de gala, con una casaca de damasco, con calzones de seda y un bicornio emplumado, y los hacía tocar. Qué bien, ¿no? Sí. Me gustó eso. En el orden de los castigos de los piratas, ya no de la Marina Real, el acto más grave, naturalmente, era la traición, y había una pena llamada marun, que era la más terrible. La palabra marun es una corrupción de cimarron, que designaba al esclavo evadido, digamos cimarrón, ¿eh? Significaba hombre oculto y por extensión hombre perdido. Aquí en la Argentina se aplica a los fugitivos. Lindor Covas, el cimarrón, por ejemplo. También se le aplica a los perros que no están domesticados. Sí, claro. Los perros que no obedecen las órdenes de los humanos son perros cimarrones, que andan sueltos, perros salvajes, ¿no? Aunque también se le dice al mate amargo, el cimarrón. Sí, medio cimarrón. Sí. Bueno, la aplicación del marun consistía en desembarcar al condenado en un islote desierto, que por lo general no era más que un banco de rocas o de arena, y cuando subía la marea moría ahogado el tipo, ¿no? Las posibilidades de sobrevivir eran nulas y la espera de la muerte un suplicio. Lo único que se le dejaba era una botella de agua dulce y una pistola. Una variante del marun consistía en dejar al traidor en una isla habitada por españoles, donde naturalmente era atrapado, sometido al tormento y ejecutado. Hablemos del duelo, de las peleas, de los desafíos. No podían celebrarse duelos a bordo. En cualquier caso, los antagonistas tenían que esperar llegar a algún puerto para batirse, o a tierra firme, ¿no? El contramaestre ejercía las funciones de árbitro, aunque tenía la obligación de intentar una reconciliación. No había ofendido que tuviese el privilegio de elegir las armas, porque en realidad los duelos se hacían con cuchillo y pistola. Los duelistas se colocaban de espaldas a una distancia convenida, y a una orden dada por el contramaestre se volvían y disparaban. Si ninguno de los dos era herido, seguían el duelo a cuchillo. Eran así todos los duelos. En cuanto al trato con las mujeres, las reglas son más difíciles de establecer o de elucidar ahora.
No había rasgos comunes a este respecto. Había hombres como el capitán Roberts, cuya devoción y respeto por las damas fueron proverbiales. A Roberts le encantaba favorecerlas, y cuando tomaba algún barco en donde iba una mina, él tenía la particularidad de conducirlas a su país de origen, incluso más rápido que la nave de la cual la habían raptado. Roberts entraba a los puertos por la noche y parece que acercaba a la muchacha en cuestión hasta la costa con la ayuda de unos remeros, y después se despedía con unos cañonazos. Tiraba unos cañonazos y se iba. Sin embargo, otros filibusteros consideraban a las mujeres como factores de perturbación. Roberts las trasladaba galantemente. Si se enteraba que alguno de sus hombres había molestado a alguna mujer, amarraba al desobediente a una soga, lo arrojaba al mar y lo arrastraba por las aguas hasta que se lo morfaba algún tiburón o algo. El capitán Snellgrave, para evitar tumultos, había dispuesto lo siguiente. Cito a Snellgrave: toda dama, no doncella, que apareciera en esta embarcación se entregará a los designios del capitán. ¿Entendés lo que te digo? Me gustó eso, ¿eh? Está bien. El artículo 9 de las reglas de Morgan decía: todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones deshonestas sin ella consentírselo será condenado a muerte. Directamente, ¿qué tanto? Hablemos del alcohol. Las borracheras a bordo parecían perpetuas. El alcohol fue el mayor enemigo de los piratas. En alta mar, las bebidas a bordo constituían un fondo común del que todos podían servirse a cualquier hora. Roberts encontró la muerte por ese motivo. Según las crónicas, a su barco, el Royal Fortune, no pudo hacerlo maniobrar contra otro barco que lo atacaba porque sus marineros daban tumbos sobre el puente, tenían una esbornia que no veían. Roberts, que se había vestido de gala para la lucha y había pedido a los músicos que tocaran, se encontró con la mitad de sus hombres dormidos y mareados por la resaca. Me refiero a la resaca producida por la bebida, naturalmente. Parece que le pegaron un cañonazo en el pecho al pobre Roberts, y la tripulación se enteró de la derrota recién cuando los estaban ahorcando. Perdimos, decían entre ellos, ahí mismo, en el cadalso. Escribió Barbanegra en 1718 en su libro de viajes. El ron agotado, la tripulación un poco sobria, una maldita confusión entre nosotros. Todo el mundo habla tonterías. El alcohol era también la máxima diversión en tierra, y como formaba parte del botín general, algunos filibusteros hacían uso curioso de la parte que les correspondía. Ahí está el cirujano de Morgan, Olivier Exquemelin, contó que su jefe, feliz por el triunfo, en una ocasión puso en medio de la calle un tonel de vino y obligó alegremente a todos los transeúntes a beber con él a punta de pistola. ¿Cómo y obligo? A veces, solo por diversión, arrojaba el vino sobre las vestimentas de los que pasaban cerca. Y el otro vicio era el escolazo, el juego. Por su práctica se deshicieron la mayor parte de las compañías. En las expediciones de larga travesía, por ejemplo, el botín se repartía a bordo y los hombres se jugaban directamente sus ganancias. Así, cuando había que decidir el retorno a la base, que generalmente era la isla de la Tortuga, los hombres se dividían. Los perdedores querían seguir choreando para ver si agarraban algo, y los ganadores votaban por regresar. Así, los descontentos formaban entonces otra compañía y se embarcaban para recuperar lo perdido. O sea que la deuda de juego era un estímulo para la piratería. No tanto la deuda de juego, sino las pérdidas. Había otras diversiones, por cierto, bastante violentas, en las que se probaba el valor y la resistencia del pirata. Uno era el juego de la pistola. Se oscurecía totalmente una cabina, se introducían varios hombres y uno entraba con un arma y empezaba a tirar así nomás. Y a veces había varios muertos así, ¿no?
Y otro era el de la humareda. En una cámara cerrada se colocaba alquitrán sobre unas brasas y jugaban a ver quién aguantaba más. Hablemos para terminar de la religiosidad de los filibusteros. Casi todos ellos eran creyentes. Su piedad era curiosa, se oponían a la sociedad ciertamente, pero no a Dios. Protestantes o católicos, todos asistían a los servicios religiosos. Roberts había hecho construir una pequeña capilla en la popa de su barco e incluso había raptado a un cura portugués para que diera misa. Lo tenía ahí obligado. El capitán Daniel también hacía que se diera misa en su barco y parece que una vez en medio del oficio religioso a cargo del padre Labat encontró a uno de sus hombres blasfemando y Daniel le pegó un balazo a la cabeza. Ahí nomás. Y lo tranquilizó al cura. Le dijo, no se asuste, padre, lo he castigado para que aprenda a comportarse. Y cuando la misa terminó, hicieron otra misa para el muerto. Aquí termina este informe que hemos hecho sobre el funcionamiento de la institución de la piratería y el filibusterismo en sus años de oro. ¿A quién dedicar esto? A todos nuestros amigos filibusteros, a Germán Arciniegas, que ha escrito, aunque hoy no hemos casi bebido de su fuente, particularmente al pirata Roberts, que era un pirata que ciertamente tenía sus límites. Cualquier persona que tenga unos límites hace que esos límites vengan a coincidir con un territorio que es sagrado y al cual no se atreven a pasar y el cual es objeto de respetuosidad. Yo creo que es un símbolo de salud mental, síntoma de salud mental, el tener cualquier persona un territorio de respeto, y tener algunos sucesos de la vida como sagrados. Un hombre que, por ejemplo, supone que el nacimiento y la muerte tienen algo de sagrado, está bien. Está bien que ese hombre sea, en sus ratos libres, un miserable, que sea ladrón. Hay ladrones que por ahí respetan la maternidad, respetan a los niños, respetan la ancianidad, respetan la debilidad o la pobreza. Esos todavía pueden ser llamados hombres. Cuando un delincuente ya no respeta ninguna de esas situaciones, ya casi no es un ser humano. Roberts respetaba a las mujeres, y tenía una tendencia al espíritu. Seguramente habrá sido un criminal, pero no todo está perdido cuando alguien preserva algunos distritos, como se ha dicho, sagrados. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta charlita acerca de los filibusteros? Aquí tenemos, ya que vamos a mandar alguno al Palo Mayor, cuyo nombre español era verdaderamente emblemático, y toda vez que este envío se hacía, especialmente cuando había mal tiempo, vamos a escuchar el tango Ventarrón, naturalmente compuesto para señalar esta circunstancia, la de producirse mal tiempo en el Caribe y la de enviar algún pirata díscolo al Palo Mayor. Adelante, don Carlos.